En Boeing asumimos la responsabilidad de construir y entregar aviones a nuestros clientes de aerolíneas y al público que vuela, que sean seguros para volar. Los gerentes estaban cediendo a Boeing y citaron específicamente el cronograma de Boeing como una de las razones. Imagina construir el avión más avanzado en la historia de tu empresa, solo para verlo permanecer en tierra por más de una década. Esa es la realidad que enfrenta Boeing con el 737X. Se suponía que lideraría la próxima generación de viajes de larga distancia, una respuesta audaz al A350 de Airbus y un reemplazo para los envejecidos 777. En cambio, se ha convertido en un dolor de cabeza de lento avance. Los ingenieros han ajustado las alas, los motores y la cabina de vuelo. Los reguladores quieren más pruebas. Las aerolíneas están cansadas de esperar. Emirates ha retrasado. Lufthansa está perdiendo la paciencia. Y con cada nuevo retraso en el cronograma, la credibilidad de Boeing sufre otro golpe. Esto no es solo un avión retrasado, es una señal de advertencia. Entonces, ¿cómo se convirtió el 737X en el proyecto que no despega? Vamos a averiguarlo. A principios de la década de 2000, Airbus tenía un problema y un plan. El 777 de Boeing dominaba el mercado de vuelos de larga distancia, con las principales aerolíneas esperando entregas. El A330 era más barato, pero no tenía el alcance ni la eficiencia para competir en el nivel superior. Así que Airbus volvió a la mesa de diseño. Lo que surgió de eso fue el A350, un bimotor de fuselaje ancho, diseñado desde cero con compuestos de fibra de carbono, mayor eficiencia de combustible y una cabina de vuelo más moderna. Dio en el clavo. Lo suficientemente grande para rutas internacionales, lo suficientemente flexible para media distancia y lleno de las mejoras que realmente importaban a las aerolíneas. Boeing había visto esta jugada antes, primero con el A320, luego con el A330. Pero esta vez, la presión era real. Boeing ya estaba profundamente involucrado en el programa del 787, gastando tiempo y dinero en esa plataforma de próxima generación. Desarrollar otro avión desde cero no era una opción, así que tomaron una decisión. En lugar de empezar de nuevo, evolucionarían el 777 en algo nuevo. La respuesta de Boeing fue audaz. Si Airbus quería un bimotor moderno, Boeing construiría el más grande de todos. La propuesta detrás del 777X era simple: tomar la plataforma original del 767, alargarla, aligerarla y añadir suficiente tecnología del 787 para llamarlo de próxima generación. En su lanzamiento, Boeing lo llamó el avión de fuselaje ancho de largo alcance más eficiente del planeta. La pieza central, su escala. Este sería el avión bimotor más grande del mundo, más largo que un 747, con más asientos que el A350-1000. Y gracias a los nuevos motores G9X, cada uno casi tan ancho como el fuselaje de un 737, también ofrecería un mejor consumo de combustible. Boeing incluso incorporó alas de fibra de carbono con puntas plegables, una novedad en la aviación comercial. Ese ajuste permitió que el avión mantuviera una envergadura masiva en vuelo mientras aún cabía en las puertas regulares de los aeropuertos en tierra. Para las aerolíneas globales que necesitaban alcance, volumen y compatibilidad con pistas, el 767X parecía un sueño, y en papel parecía el contrapeso perfecto al A350-1000. Boeing tenía la lealtad de la marca, tenían el pedigrí de ingeniería y tenían un mercado esperando algo más grande. Pero lo que aún no tenían era un jet funcional. La respuesta inicial al 777X fue ruidosa, pero no multitudinaria. Emirates fue la primera en dar un paso adelante con un pedido masivo, respaldando por completo la visión de Boeing. Luego vinieron Lufthansa, Qatar Airways y ANA, todas aerolíneas serias, todas buscando aviones de largo recorrido con ahorro de combustible y más asientos. La lista de lanzamiento se veía impresionante. Pero debajo de los titulares hubo una pequeña pausa. Los pedidos totales nunca explotaron como Boeing esperaba, ni siquiera cerca de lo que el 777 original logró en sus años de auge. Parte de eso fue el momento. Airbus ya había lanzado el A350, ahora en ambas versiones, la 900 y la 1000, y las aerolíneas tenían datos reales con los que trabajar. No tenían que comprar una promesa, podían volar la cosa. Mientras tanto, el 777X aún estaba a años de distancia, y no todos estaban convencidos de que Boeing pudiera ejecutar. Entre la inmovilización del MAX, problemas con los proveedores y una marca dañada, algunas aerolíneas dudaban en apostar más. Otros estaban comprometidos con flotas existentes de A350 y no veían una razón para cambiar. Había interés, pero nada abrumador. Y para Boeing, esa vacilación solo se haría más fuerte a medida que pasaran los años. Complicaciones de ingeniería. El 737X venía con un truco que ningún otro jet comercial había intentado antes: puntas de ala plegables. No era solo para mostrar.
La envergadura del avión era demasiado amplia para la mayoría de las puertas de los aeropuertos. Para hacerlo funcionar, Boeing añadió un mecanismo de bisagra que plegaría hacia arriba los 3 metros con 35 centímetros exteriores de cada ala después de aterrizar, permitiendo que la aeronave estacionara como un jet más pequeño. La idea sonaba bien en papel, pero trajo toda una serie de dolores de cabeza. Esto no era un avión de combate. Los aviones comerciales no suelen depender de partes estructurales móviles tan grandes. Las puntas de las alas tenían que plegarse automáticamente, bloquearse en su lugar antes de cada despegue y permanecer bloqueadas durante turbulencias, vientos cruzados y vuelos a alta velocidad. No había margen de error. Obtener la aprobación de la Administración Federal de Aviación tomó años. Los ingenieros tuvieron que demostrar que las puntas no se desbloquearían en el aire ni fallarían durante el rodaje. Eso significó más sistemas, más sensores, más redundancias. Añadió peso, añadió complejidad y añadió nuevos puntos de fallo a un avión que ya estaba llevando los límites del diseño. Y esto era solo el comienzo. Las alas eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En el corazón del 737X hay un gigante, el GE9X. Promocionado como el motor más eficiente en consumo de combustible de su clase, también resultó ser uno de los más retrasados. General Electric encontró problemas desde el principio. Las unidades de prueba sufrieron un desgaste excesivo en la turbina de alta presión. Los recubrimientos de las palas se erosionaron más rápido de lo esperado. Las tolerancias al calor no se mantuvieron. Las soluciones no fueron simples. Cada una desencadenó un efecto dominó de rediseños y nuevos pasos de certificación. Para cuando Boeing tenía los fuselajes listos para las pruebas, los motores aún no estaban autorizados para volar. Sin motor no había progreso real, y sin una planta de energía alternativa disponible, no había nada para intercambiar mientras GR hacía los componentes internos. El resultado fue que los vuelos de prueba perdieron ventana tras ventana. Lo que se suponía iba a ser un lanzamiento en 2020 se retrasó rápidamente, y no solo por el software o la fabricación. El motor por sí solo retrasó todo por más de un año. En lugar de construir una cabina completamente nueva, Boeing mantuvo gran parte de la cabina de vuelo original del 777. A primera vista, esto parecía una medida para ahorrar costos y que facilitaba la transición de los pilotos, pero esa simplicidad tuvo un costo. La Administración Federal de Aviación expresó preocupaciones sobre la redundancia de los sistemas de aviónica del avión y cómo interactuaban los sistemas eléctricos en escenarios de fallos. Había preguntas sobre si la arquitectura más antigua podría manejar las demandas de una aeronave de próxima generación. Los críticos no se contuvieron. Comparado con el diseño completamente digital y aerodinámico del Airbus A350-1000, la cabina de vuelo del 777X se sentía como un medio paso adelante, modernizada en teoría, pero no realmente repensada. Para un avión presentado como el futuro de la eficiencia en vuelos de larga distancia, la cabina se sentía atrapada entre eras. Boeing argumentó que se trataba de familiaridad. Los reguladores lo vieron de manera diferente, una oportunidad perdida que ahora venía con un escrutinio adicional. Antes de 2018, Boeing todavía era vista como una empresa que priorizaba la seguridad. Podías volar en un 777 o un 737 y confiar en que estaba bien construido. Luego vinieron 2 accidentes. Los reguladores federales están advirtiendo a las aerolíneas sobre un problema potencialmente peligroso que afecta a un puñado de aviones de pasajeros Boeing, Lion Air y Ethiopian Airlines. 2 aviones 737 MAX casi nuevos, ambos caídos en un lapso de 5 meses y ambos rastreados a un problema, MCAS. MCAS era un sistema automatizado destinado a ayudar a mantener el avión estable en ciertas condiciones de vuelo, pero los pilotos no fueron entrenados adecuadamente en su uso. La mayoría ni siquiera sabía que existía, no estaba en los informes, no estaba en el simulador. Cuando falló, no tenían forma de contrarrestarlo. El sistema empujaba el morro hacia abajo una y otra vez. Ambos aviones entraron en caídas irrecuperables. Luego las cosas empeoraron. Las investigaciones mostraron que Boeing había minimizado los riesgos, internamente y ante los reguladores. Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación admitieron que ellos mismos no entendían completamente la MCAS. Los mensajes internos de Boeing revelaron empleados bromeando sobre la seguridad, burlándose de las aerolíneas y criticando a la Administración Federal de Aviación. La confianza se rompió rápidamente. La Administración Federal de Aviación fue criticada por permitir que Boeing certificara por sí misma sistemas de seguridad clave. Los legisladores llevaron a los ejecutivos a audiencias. El CEO de Boeing fue destituido, las entregas se congelaron, los precios de las acciones cayeron y las familias exigieron respuestas. La crisis del MAX no se trataba solo de 2 accidentes. Expuso cuánto había cambiado la empresa. La ingeniería pasó a un segundo plano. La seguridad se trató como una casilla para marcar, y cada nuevo programa de Boeing, incluido el 777 Cheat, llevaría ahora ese peso hacia adelante. Cuando los accidentes del 737 MAX obligaron a la Administración Federal de Aviación a reevaluar su proceso de certificación, el Boeing 777X terminó pagando el precio. Inicialmente, Boeing asumió que el 777X sería tratado como un derivado del 777 original, acelerando su aprobación.
Pero los reguladores, aún bajo presión por su indulgencia pasada, no estaban dispuestos a correr riesgos. En el año 2021, la Administración Federal de Aviación reclasificó la aeronave como un tipo completamente nuevo. Eso lo cambió todo. Lo que Boeing esperaba que fuera una extensión sencilla de un avión probado, de repente se convirtió en un proceso de certificación completo. Significó nueva documentación, datos de prueba frescos y un escrutinio adicional en todo, desde el software de control de vuelo hasta los límites de carga estructural. A medida que pasaban los meses, la lista de requisitos seguía creciendo. Boeing no cumplía objetivo tras objetivo. Los vuelos de prueba se retrasaron, los ajustes técnicos se acumularon y cada actualización añadía tiempo y costo. En 2021, el Boeing 777X enfrentó otro obstáculo, esta vez durante una prueba en tierra destinada a demostrar su integridad estructural. Mientras el fuselaje estaba presurizado en el banco de pruebas, una de las puertas de carga se abrió. No fue una falla menor del sello. El incidente causó daños visibles en el marco y detuvo todo el programa de pruebas. Los ingenieros rastrearon la falla hasta un problema de presurización, pero el daño ya estaba hecho, tanto literal como reputacionalmente. La Administración Federal de Aviación no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Los inspectores solicitaron una revisión completa de los protocolos de prueba de Boeing y exigieron la recertificación de múltiples sistemas, incluso aquellos no relacionados con la falla. Lo que debería haber sido un punto de referencia estructural de rutina se convirtió en una paralización de 5 meses. Más ingenieros fueron retirados de otros proyectos, más documentos reescritos, y detrás de escena, los clientes de aerolíneas comenzaron a ponerse nerviosos. A lo largo de 2022 y 2023, Boeing mantuvo el 777X en el aire, pero apenas por delante de los titulares. Los vuelos de pruebas se reanudaron después del fallo de la puerta de carga, pero el progreso siguió siendo inestable. Surgieron informes de pequeños errores del sistema que no se corregían de manera permanente. El piloto automático no siempre se comportaba como se esperaba. En algunos casos, los sistemas de navegación necesitaban parches de software a mitad de ciclo. Ninguno de los problemas era catastrófico por sí solo, pero se acumulaban. Cada vez que aparecía un nuevo fallo, significaba más papeleo, más análisis de datos y más reaprobar por parte de los reguladores. La Administración Federal de Aviación, ya escarmentada por el escándalo del 737 MAX, no iba a aprobar nada sin más. Dentro de Boeing, la moral se desgastó. Ingenieros familiarizados con el programa filtraron su frustración, diciendo que las tareas se duplicaban, las reglas de prueba seguían cambiando y la comunicación con los reguladores se había convertido en un lento ir y venir. Cada pequeña corrección retrasaba el panorama general. Para finales de 2023, el programa de pruebas de vuelo había acumulado miles de horas en el cielo y aún no tenía la certificación a la vista. La paciencia comenzó a agotarse. El CEO de Emirates, Tim Clark, nunca uno que se contenga, hizo pública su frustración, calificando el manejo de Boeing del 777X. Y cito, profundamente decepcionante. Clark realmente cuestionó la estrategia de Boeing, sus elecciones de ingeniería, y si el avión llegaría con el rendimiento que prometieron hace años. Esa frustración se convirtió en acción. Emirates redujo su pedido original, cambiando algunos compromisos a $350,000 en lugar. El mensaje fue claro. Si Boeing no podía cumplir, alguien más lo haría. Otras aerolíneas no fueron tan vocales, pero las señales estaban ahí. Lufthansa, ANA y Qatar comenzaron a ajustar sus pronósticos internos de entrega, moviendo las fechas esperadas de entrada en servicio más adelante. Algunos observadores de la industria especularon que esas aerolíneas ya estaban considerando opciones alternativas de fuselaje ancho, ya sea para diversificar o para cubrir sus apuestas discretamente. Cuando Boeing se fusionó con McDonnell Douglas en 1997, no solo absorbió otra empresa aeroespacial, absorbió una cultura. McDonnell Douglas tenía la reputación de priorizar las finanzas sobre la ingeniería. Con el tiempo, ese enfoque comenzó a transformar Boeing desde adentro. Los títulos de liderazgo cambiaron, los ingenieros perdieron influencia, las finanzas y los rendimientos para los accionistas se convirtieron en la estrella polar. Se esperaba que los programas alcanzaran cifras, no necesariamente que cumplieran con los estándares, y el 777X se convirtió en un ejemplo clásico de cómo se veía ese cambio. En lugar de construir un avión completamente nuevo para competir con el A350,000, Boeing decidió modificar el antiguo modelo 777. Las medidas de ahorro de costos se acumularon, componentes subcontratados, reutilización de la arquitectura de software, reducción de pruebas en túnel de viento. La presión para entregar algo impresionante sin gastar como si fuera 1990 de nuevo era constante. Los ingenieros expresaron preocupaciones desde el principio. Algunos señalaron riesgos de integración, otros se preocuparon por la complejidad de la certificación, pero el mensaje desde arriba fue claro: haz que funcione rápido. Esa mentalidad pudo haber ayudado al precio de las acciones de Boeing a corto plazo, pero a largo plazo ha dejado al 777X enredado en retrasos, rediseños y daño a la reputación.
A medida que las prioridades de Boeing cambiaron de la excelencia en ingeniería a las ganancias trimestrales, las consecuencias dentro de la empresa comenzaron a aparecer en los currículums. Ingenieros veteranos, algunos con décadas de experiencia en programas como el 747 y el 777, comenzaron a irse. Muchos citaron frustración con la gestión, decisiones de reducción de costos y una falta de confianza en la dirección de la empresa. Tampoco fueron salidas silenciosas. Algunos se fueron a trabajos de consultoría, otros se unieron a rivales, y bastantes simplemente se jubilaron anticipadamente. Al mismo tiempo, Boeing tuvo dificultades para atraer a jóvenes talentos destacados. Los graduados en aeroespacial que buscaban trabajos de vanguardia y entornos más dinámicos se dirigieron a empresas como SpaceX, Blue Origin o incluso a startups de robótica avanzada. El aura de Boeing como la cumbre de las carreras aeroespaciales comenzó a desvanecerse. Esa fuga de cerebros creó efectos en cadena en el programa del 777X. Sin la profunda memoria institucional que llevaban los ingenieros más veteranos, los sistemas críticos tardaron más en depurarse. La documentación de modelos anteriores no siempre podía interpretarse correctamente. La integración entre los sistemas heredados y la nueva tecnología tropezó. Para cuando los errores de software aparecieron en las pruebas de vuelo, los equipos que los manejaban no eran los que habían construido el código subyacente. En algunos casos, ni siquiera sabían quién lo había hecho, y eso ralentizó todo, especialmente cuando la velocidad era exactamente lo que Boeing necesitaba. Dentro de Boeing, las señales de advertencia seguían acumulándose, esta vez de empleados que ya habían tenido suficiente. Informes internos señalaron fallas persistentes en el control de calidad, incluyendo secciones del fuselaje desalineadas, inspecciones incompletas y documentación inconsistente. En la línea del 777, un puñado de ingenieros y técnicos expresaron preocupaciones específicas: pernos mal ajustados, cronogramas de ensamblaje apresurados y tolerancias estructurales aprobadas sin verificación. Esas preocupaciones no se mantuvieron internas por mucho tiempo. A principios de 2024, los denunciantes hicieron públicas sus preocupaciones. Uno a través de un memorando filtrado, el otro en testimonio directo a un subcomité del Congreso. Ambos alegaron que la dirección de Boeing había ignorado problemas conocidos durante la producción del 777X para evitar más retrasos. Uno incluso afirmó que la documentación de estos problemas fue revisada discretamente para mantener el cronograma en marcha. Eso llamó rápidamente la atención de los legisladores. Después de años de escrutinio por la crisis del 737 MAX, el Congreso no estaba en un estado de ánimo indulgente. Varios miembros pidieron una supervisión renovada del proceso de certificación de Boeing, y la Administración Federal de Aviación fue una vez más convocada a audiencias. Mientras el programa 777X de Boeing estaba atascado en retraso tras retraso, Airbus seguía presentando la documentación y los aviones. El A350 y 300 y A350 y 1000 no solo se entregaron a tiempo, sino que volaban de manera confiable, acumulando horas y acumulando pedidos. Las aerolíneas no tuvieron que esperar prototipos ni navegar por un cronograma cambiante. Obtuvieron exactamente lo que esperaban. Las aerolíneas también notaron las diferencias en la cabina. Airbus optó por una interfaz moderna y unificada en toda su flota. Los pilotos podían pasar de la familia A320 al A350 con un mínimo de reentrenamiento gracias a la lógica y pantallas compartidas. Boeing, en cambio, se mantuvo con elementos heredados en el 777X para evitar desencadenar costosas horas de simulador. Esa decisión salió mal una vez que los reguladores intervinieron. El A350 también superó a Boeing en eficiencia. Ofrecía un alcance de 2 motores con alta economía de combustible, lo que lo hacía ideal para rutas de larga distancia que solían requerir 4 motores. Con una mejor flexibilidad y tops, las aerolíneas podían enviarlo a casi cualquier lugar del mundo y mantener los costos bajos. Para 2023, el A350 era la opción predeterminada para largas distancias. No porque Airbus hiciera una mejor campaña de marketing, sino porque entregó un avión que estaba listo. Mientras Boeing seguía prometiendo el futuro, Airbus seguía entregando el presente. A mediados de 2020, chicos, las aerolíneas no estaban esperando a que Boeing resolviera las cosas. Lufthansa silenciosamente trasladó más de sus apuestas de largo recorrido a Airbus, aumentando su libro de pedidos del A350, mientras se alejaba del 777X. La decisión no fue dramática, fue práctica. Un avión estaba certificado en servicio y respaldado por una red de soporte completa. El otro todavía estaba buscando aprobación. Emirates, que una vez había apostado todo por el 777X, también ajustó. En lugar de depender de una sola plataforma, dividió su futura flota de largo recorrido entre Airbus y Boeing. La lógica era simple: diversificar el riesgo. Si Boeing fallaba de nuevo, Emirates todavía tenía la capacidad cubierta. Si el Tier 777X finalmente se entregaba, estarían listos.
En otros lugares se produjeron cambios similares. Las aerolíneas en Asia y Europa se inclinaron por el A350 para evitar el objetivo móvil de Boeing. Los equipos de soporte ya estaban entrenados, las piezas de repuesto estaban disponibles y los cronogramas de entrega eran reales, no hipotéticos. No es que las aerolíneas hubieran perdido la fe en Boeing por completo, pero con la recuperación post-pandemia en pleno auge, nadie quería arriesgarse a otro retraso. La planificación de aeronaves es una decisión a 10 años. El A350 tenía pruebas. El 777X todavía tenía promesas. A principios de 2024, la Administración Federal de Aviación, una vez más, pausó el progreso de certificación del Boeing 777X. La agencia planteó nuevas preocupaciones, esta vez centrándose en la madurez del software de aviónica, problemas no resueltos del sistema de alerta de la tripulación y protocolos de entrenamiento de pilotos poco claros. Estas no eran minucias. Cada uno representaba una función central directamente relacionada con la seguridad operativa. Boeing había presentado revisiones y actualizaciones a lo largo de 2023, con la esperanza de recuperar el impulso. Pero cuando llegó el nuevo año, la Administración Federal de Aviación no estaba convencida. Indicaron que el 777X no sería aprobado para uso comercial sin más datos de hardware, validación y pruebas de vuelo. Internamente, Boeing ya había comenzado a actualizar a los clientes. La entrada en servicio proyectada se trasladó silenciosamente a finales de 2025. Tal vez más tarde, la empresa dejó de dar fechas firmes. Incluso Emirates, el cliente de lanzamiento de Boeing, dijo que ya no sabían cuándo recibirían su primera entrega. Era el último recordatorio de que no se trataba de un retraso breve, era estructural. Los analistas de Wall Street comenzaron a plantear una pregunta que antes era impensable. ¿Debería Boeing cancelar el 777X por completo? El programa ya ha consumido miles de millones, con los plazos de entrega deslizándose más hacia el futuro y sin un camino claro para recuperar los costos. Las llamadas de los inversores comenzaron a volverse más agudas, especialmente cuando el precio de las acciones de Boeing se rezagaba y las ganancias se veían afectadas por los cargos de producción diferidos. Internamente, la dirección está atrapada entre dos malas opciones. Cancelar desencadenaría cláusulas de penalización, amortizaciones y pérdida de confianza. Continuar significa invertir más capital en una cartera de pedidos que se reduce, con cada nuevo retraso haciendo que la economía sea más difícil de justificar. Es una clásica trampa de costos hundidos. Demasiado grande para matar, demasiado roto para entregar sin problemas. Y con Airbus tomando más ventaja, el 777X ahora parece menos el buque insignia de Boeing y más una lección de lo que sucede cuando la ambición supera a la ejecución. Detrás de puertas cerradas, algunos informantes han propuesto opciones drásticas, incluyendo una pausa completa del programa o un cambio hacia una variante solo de carga. Ninguna recuperaría la escala que Boeing prometió cuando presentó por primera vez el 777X. Mientras tanto, los clientes están recalibrando. Los retrasos han dado a las aerolíneas una razón para reevaluar los planes de flota, especialmente con Airbus, ofreciendo cronogramas más confiables y una red de soporte madura. Boeing no ha reconocido públicamente la cancelación como una posibilidad, pero la presión está aumentando. Cada nuevo retraso invita a cuestionar no solo este avión, sino la capacidad de Boeing para ejecutar en general. Y aunque la empresa insiste en que está comprometida a certificar el avión, sus acciones, previsiones recortadas, reestructuración y reducción de contrataciones pintan un panorama más incierto. En esta etapa, retirarse podría parecer impensable, pero también lo parecía un retraso de 10 años cuando se presentó el 777X. Cuanto más se prolonga, más ese resultado impensable se mueve hacia el centro de la mesa. Boeing apostó en grande por el tamaño y puede haber perdido aún más. El 777X se suponía que iba a ser el ancla de su estrategia de fuselaje ancho para las próximas 2 décadas, pero mientras Boeing construía para la escala, el mercado se estaba reduciendo silenciosamente. Las aerolíneas querían flexibilidad, más frecuencia, menor riesgo por vuelo. La industria se movió hacia aviones más pequeños, de 2 motores, como el A350-900, y Boeing no lo hizo. Para cuando el 777X salió, las condiciones para las que fue diseñado ya habían cambiado. No es que al avión le falte capacidad. Es rápido, eficiente y enorme, pero la capacidad no es lo mismo que el ajuste, y ahora mismo el ajuste no está ahí. Internamente, algunos veteranos de Boeing dicen que la decisión de actualizar el 737 en lugar de lanzar un diseño completamente nuevo fue el verdadero error. Ese atajo ahorró dinero al principio, pero creó problemas más tarde. Problemas de certificación, retrasos en la producción, sistemas de cabina obsoletos. Todo está relacionado con esa elección. Desde la distancia, el 777X refleja al Concorde en un aspecto clave. Ambos representan aviones
construido para un mercado que desapareció antes de que estuvieran listos. Concorde tenía velocidad, este tiene escala. Ninguno resultó ser lo que las aerolíneas realmente necesitaban. A menos que Boeing encuentre una manera de cambiar rápidamente, está atrapado con un producto que nadie pidió, un cronograma en el que nadie confía y un precio que es cada vez más difícil de justificar. ¿Crees que el 737X todavía tiene futuro? ¿O ha perdido Boeing su control sobre el mercado de fuselaje ancho para siempre? ¿Todavía abordarías un nuevo avión de Boeing? Hoy, deja tus pensamientos abajo. Los estamos leyendo. Y si quieres más análisis como este, suscríbete. Tenemos más turbulencia viniendo desde dentro de la industria.